y de repente este perseguidor se transforma en perseguido. Aquello que perseguía a muerte con esa pasión, ahora esa misma pasión se vuelve hacia la predicación de Jesucristo. ¿Recuerdan en Hechos 4, 8, 5? Hechos 12. Pablo, ¿no es cierto?, apenas empieza, Hechos 9, después de la conversión, inmediatamente comienza a predicar y los judíos se empiezan a confundir. ¿Y cuál es la decisión que toman? Matémoslo. Matémoslo. ¿No es cierto? Pero a pesar de ese rechazo, de ese odio que tenían hacia Pablo y esos deseos de asesinarlo, Pablo, volvamos a Romanos 9:2, dice que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Yo me preguntaba, y te pregunto para que la pregunta como cierre, si alguien en mi vida o en la tuya me aborrece tanto, si alguien realmente tiene un deseo tan maligno hacia mí, si yo fuera capaz de decir algo como esto, que preferiría perder mi salvación por dársela a ellos. Recuerde, Pablo dice, no miento, Cristo es testigo. Entonces sí, hay personas en tu vida, familia tuya, que a lo mejor te aborrece, o a lo mejor, no le pongamos tanto, te rechaza. ¿Qué hacemos nosotros normalmente? Indiferencia, no los pescamos, no, yo tengo mi propia vida, ¿no es cierto? Y con eso es como que, pero Pablo acá quiere que nosotros pensemos distinto. Pensemos como un hijo de Dios que tenga dolor por mis hijos, por mis padres, por mi esposo, por mi esposa, por mis primos, por mis tíos, por mis vecinos, que es como la primera parte, quizás por la cual lleno mi lista de oración, si es que la tengo. A muchos de los cuales ya les he predicado y conocen y saben, pero han rechazado, pero están vivos. No sé si todavía hay esperanza para ellos. Yo tengo esperanza de que sean salvos. En el escritorio de Dios eso ya está definido, pero yo no soy, no veo, ni estoy, ni tengo acceso a ese listado que Dios ya estableció ante la fundación del mundo, porque a mí me dijo, ama a tu enemigo, porque aún de tus enemigos hay ovejas mías. Entonces nosotros vivimos en un espacio muchas veces de tanta comodidad, específicamente en la generación que vivimos hoy, de la cual somos parte, donde el esfuerzo no es algo necesariamente que nos caracterice en el plano espiritual, donde principalmente nuestro tiempo y esfuerzo en las cosas de Dios siempre va a estar limitado o, ¿no es cierto?, relegado al cumplimiento de otros deberes que son absolutamente necesarios y nobles, pero que han tomado casi como una idolatría mi trabajo como un hijo de Dios, como parte del cuerpo de Cristo, y cómo entender esto, porque este amor que Pablo siente por su pueblo, él no ama lo que quieren para él, él ama a aquellos que están sin Cristo, que quieren para él su muerte incluso. ¿Oramos nosotros en esa dirección? ¿Oramos por nuestros hijos? Seguramente sí, pero solamente para que les vaya bien o para que se vuelvan a Dios. Esa idolatría que tenemos muchas veces por nuestros hijos se reduce a que les vaya bien en los estudios, en el trabajo, que postularon. Y no está mal, hermanos, por favor, no me malinterprete. Pero muchas veces eso es suficiente para decir, uy, mis niños están súper bien.
no están súper bien. Están bien en un área, pero esa es un área temporal y lo agradezco a Dios. Pero cambiaría todo eso porque ellos fueran verdaderamente hijos de Dios. Ese es el punto, hermano. Nosotros no pensamos así, seamos sinceros. Yo fui sincero ayer en la tarde, me pegué un par de cabezazos en la bodega, porque de verdad es eso. Es eso. No nos engañemos entre nosotros mismos. ¿Y dónde se refleja eso? En que nuestras oraciones son para que les vaya bien en la vida. Y Dios quiera que sea así si es su plan. Pero yo los invito a clamar a Dios, a que el corazón les duela, no solo por nuestros hijos, sino por aquellos que incluso quieren el mal para nosotros. Y les digo una cosa, Dios va a transformar el corazón porque no se puede transformar. Esto no es automático, esto es un proceso. Es un proceso. Dios se tuvo que llevar al apóstol Pablo al desierto varios años para arreglarlo. Dios sacó a Moisés después de haber cometido un crimen y lo transformó en el hombre más manso de la tierra, moldeable. Esto no es ya desde mañana empiezo. Sí, tiene que haber un punto de partida, pero las cosas no son automáticas. Si no hay fidelidad, si no hay realmente permanencia, no va a haber fruto. Y vamos a seguir rechazando personas. Rechacémoslas por sus ideas, rechacemos su posición, rechacemos incluso su aborrecimiento hacia nosotros o hacia mí. Pero tengamos compasión por su alma. Lo dije el miércoles, ¿cuánto se burla el pueblo de Dios o aquellos que son cristianos de los gobernantes que, por supuesto, de que la cosa no va bien, y todo lo que tú quieras, pero va a ir de mal en peor. Con este, con el que venga más allá, con todos los que vengan. Con todos los que vengan. Pero ¿sabes qué? Tenemos libertad para estar hoy día domingo acá. Para cantar, para alabar. ¿Y por qué no agradecemos eso? ¿Por qué no agradecemos eso? ¿Que hay ineptitud en el manejo de un país? Sí, no solamente en este gobierno, en todos los gobiernos. ¿Que hay corrupción? Por favor. Jesús dijo, los que los gobiernan, por eso entre ustedes no se estén repartiendo cargos, porque saben que en el mundo los que los gobiernan, el leitmotiv, como se dice, es aprovecharse de ustedes. Aprovecharse de ustedes. Sí, a ustedes les interesan, pero como el punto 5, 6, 7, 8, 9, 10 por allá abajo. Entonces, cuando creemos que en la política, en esto, entonces oramos por las almas de esas personas y nuestra oración es también agradecer a Dios porque a pesar de todo, tenemos libertad, podemos comprar una Biblia, podemos predicarle al vecino, podemos hablar con toda la gente. ¿Y qué estamos haciendo con esa libertad? Me lo pregunto yo, te lo pregunto a ti. ¿Qué estamos haciendo con esa libertad? El apóstol Pablo dice en un momento determinado, estoy en cadena, pero el mensaje no está en cadena. Quiere decir que aún aquí hay terreno. Esa pasión del apóstol, esa pasión que de forma absolutamente equivocada y satánica tenía para perseguir a los cristianos, ahora, porque no lo cambió, no es que lo puso tranquilito todo. Ser cristiano no es perder la pasión si es que eres una persona así. Pero es que Dios use como te hizo para sus propósitos. Eres una persona elocuente, eres una persona bien callada. El elocuente va a seguir siendo elocuente, pero séalo en Cristo. El callado va a seguir siendo callado, un poco introvertido, pero para Cristo. Dios lo hizo así para ganar tal persona y lo hizo así para ganar otro grupo de personas. No tenemos que imitarnos unos a otros. Hay cosas que corregir, por supuesto. Pero tenemos una esencia. Tenemos una esencia. El apóstol dice, tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Entonces, pese a que ellos querían matarlo, y no es la primera vez en el libro de Hechos que esto pasa, recuerden también cuando comenzó Pablo a predicar, pero
¿Cuál era el deseo? Porque deseara yo mismo ser anatema separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Mis parientes según la carne. Y Pablo aquí, recuerden que Pablo ha enseñado, y él más que nadie, ha enseñado la soberanía de Dios, todo esto, que nada puede separarnos del amor, del amor, dije el amor, que tanto escuchar el amor del león. Ahora grande, hermano. Estamos malos, pero bueno, hay que tener, que son israelitas. Ese amor, ¿no es cierto?, se refleja ¿en qué? ¿En qué? En que efectivamente Él se dio por ello. Recuerde, cuando Pablo llegaba a un lugar, ¿cuál era el primer lugar que iba? A la sinagoga. A la sinagoga. Fíjate que podríamos nosotros, no tanto hoy día, pero hace muchos años atrás, muchos años atrás, 4 décadas atrás, el gran problema que teníamos los cristianos era nuestra familia católica. Hoy día eso no es un problema, se los digo de verdad. Hoy día el problema es otro. Es otro. El problema es el esoterismo, todas las cosas que tú puedas imaginar. El humanismo, ¿no es cierto? El ecologismo. Todos esos movimientos, ¿no es cierto?, que en definitiva son más jabonosos que el que teníamos hace 40 años atrás, ¿no es cierto?, cuando teníamos la madre, la tía, la hermana, ¿no es cierto?, católica, demandas de todo esto. Hoy día no hay convicción en eso, porque todos los que salen arrodillados, ¿no es cierto?, al templo votivo de Maipú, si le dijeran, mira, si te agacháis delante de ese que es un dios islámico, él te va a sanar. Lo hacen, no tienen convicciones. Pero el antiguo sí. Y te confrontaba. Debe haber algunas personas así hoy, pero en general, ¿no es cierto?, nosotros tenemos un ambiente mucho más etéreo en ese sentido, por decir y usar alguna palabra. Por lo tanto, debemos ser sabios en cuanto a nuestra forma de predicar y a la vez comenzar por amar a aquellos que están en esa condición. Amar no es estar de acuerdo, no es ni siquiera juntarse con ellos. Amar es estar dispuesto a predicarles, a orar por ellos, a rogar a Dios que si quizás Él les conceda salvación, como dice la carta a los Corintios. Pero eso no ocupa espacio en nuestro diario vivir. No ocupa espacio en nuestro diario vivir. Y en Primera de Pedro, capítulo 4, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo, vamos a ver, el versículo 1 y 2. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Esa salvación que nombra ahí no es la salvación de la culpa del pecado, es la salvación de lo que dijo anteriormente. Malicia, engaño, hipocresía, envidia. Que también los cristianos, cuando estamos totalmente lejos de la voluntad de Dios, vuelve a salir este tipo de cosas. Aunque somos hijos y aunque andamos en el Espíritu, ¿no es cierto?, militamos según la carne. Entonces dice, desead. ¿Cuál es la solución? Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Versículo 4. Acercándoos a la piedra viva desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios
escogido y preciosa. Vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces está diciendo la palabra, el esfuerzo, el sacrificio, piedras vivas, no una piedra en singular, piedras vivas. Nos edificamos unos a otros. Esa es la figura de la iglesia. Es la figura de la iglesia. Sigue diciendo el apóstol. Capítulo 4, ahí mismo en 1 de Pedro. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, armados del mismo pensamiento. Claro que vamos a sufrir en la carne, porque a nadie le gusta que lo desprecien, que lo aíslen, que lo aborrezca, que hablen mal de él o de ella. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. ¿Cómo terminamos con el pecado? El pecado de envidia, de revancha, de venganza, solo y únicamente si realmente somos hijos de Dios y buscamos a Dios para que cambie nuestra manera de pensar y cambie así nuestra manera de vivir. El apóstol Pablo está diciendo, yo tengo un dolor grande, soy sincero, pongo a Dios de testigo. A pesar de que ustedes me quieren matar, yo lo único que deseo es que ustedes sean salvos. Y llego al punto de decir algo totalmente ilógico, porque lo que Pablo les dice no es algo doctrinal, es algo emocional. Él dice, si fuera posible, yo mismo cambiaría lugar. Yo preferiría ir al infierno para que ustedes se salvaran. ¿Es posible eso? Claro que no. Claro que no, pero es tal, él quiere demostrar en una hipérbole su sentir, su real dolor por ver a sus hermanos, a la gente de su país, a nuestros propios hermanos nacidos en esta tierra, a nuestras propias familias. Él dice, tengo un dolor permanente, no era un amargado, es un dolor permanente. Vale decir, siempre me aprieto, yo pienso, siempre piensas tú, y oro, y oro, y ora, y ora. Y dejamos en las manos de Dios eso. Entonces Pablo dice, yo desearía ser maldito, que es la palabra anatema, es decir, yo tomar el lugar de ustedes. Él enseñó, nada podrá separarnos del amor de Dios, nada, 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 y es verdad. Y él sabe perfectamente que lo que está diciendo es imposible. Pero quiere con eso, que es imposible, demostrar que su amor por aquellos que querían matarlo, era tal su odio que esa gente se juramentó y dijo, hasta que no matemos a Pablo, no vamos a comer ni a beber. Imagínate que fuera al revés. Hasta que no es cierto, se conviertan este grupo de personas, no vamos a comer ni a beber. No habría obesidad en la iglesia. Es un ejemplo. ¿Qué es lo que estamos dispuestos a? ¿Qué estamos dispuestos a sacrificar? En oración. Ni siquiera estoy diciendo anda y golpea y vengo a decirte que yo de mi parte te perdono. Todo lo que me hiciste, no, porque te van a pegar un portazo, que ahí se me parte. Y la Biblia dice 70 veces 10, entonces ya... No, ora, 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 porque esa persona que te rechaza, que habla mal de ti, sabes que si está en los planos de Dios en un momento, ¡tic!, Dios va a tocar de alguna manera y sabes qué, te va a buscar. O va a buscar la forma de acercarse a Dios. Y a lo mejor por vergüenza no vas a acercar a ti, pero se va a acercar, pero va a pasar el tiempo y en algún momento te lo vas a encontrar o te la vas a encontrar y te va a pedir perdón. Entonces, ahora. No. Eso es lo que Dios ha hecho, hermanos, en la vida de muchos de nosotros. Personas que hicieron mal, ¿no es cierto? No es que quisieran matarnos ni cosas así, pero hicieron mal, se fueron, se fondearon por ahí y de repente tú las encuentras de frente en un lugar que es imposible. Y entonces dice, ¿y qué vas a hacer? Los abrazas, no le dices hermano ni hermana, porque esa es una muletilla que tenemos que nosotros aprender a manejar.
pero lo abraza, ¿cómo ha estado? Y sabes que la persona, algunos rompen en llanto, otros sienten un alivio y nunca más se esconden y después hasta te buscan para saludarte. Seguramente tú tienes a alguien así en tu familia, en tu ambiente, en la iglesia. No nos ponemos como jueces. Somos, recuerde lo que dice el apóstol, embajadores de Cristo para buscar que los demás se reconcilien con Dios, sin acepción de personas, sin acepción de personas. Entonces el apóstol nos enseña todo esto a través de estos sencillos pasajes. Romanos 11, solamente para adelantarnos un poco en Romanos. Perdón, no es Romanos 11, Romanos 12, eso sí. Versículo 9 al 10, chuta, hasta el 20. El amor sea sin fingimiento, lo primero. Por eso dice Pablo, yo pongo a Cristo de testigo. Lo que voy a decir es sincero. El amor sea sin fingimiento, aborrecer, sí, el cristiano tiene que aborrecer, pero ¿qué cosa? Lo malo. Solo Dios puede aborrecer personas porque Él es perfecto. Nosotros, situaciones, cosas, actos. Y sí, para los que abrieron los ojos muy grandes, Dios aborrece. Porque Él es perfecto. Seguid lo bueno. Amaos los unos a otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndose los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Compartiendo para los necesitados, las necesidades, de los santos, practicando la hospitalidad. Hasta ahí podríamos decir, todo eso es la iglesia. Pero después dice, bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, hermano. Muchas veces somos muy ligeros para opinar de personas, situaciones, cosas. Seamos sabios. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Ahí generaliza. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Porque hasta que no venga el príncipe de paz en la otra parte, obviamente esa paz no se concretará. Pero de parte tuya y mía, hasta donde dependa, estemos en paz. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y eso no nos está diciendo a nosotros que, espérate nomás, yo no te voy a hacer nada, pero mi Señor, que está en los cielos, Él se va a vengar por mí y ya vas a ver, voy a ver a mis enemigos desfilar delante de mí, porque esa es la promesa del Altísimo. No, dice que si esa persona muere sin Cristo, Dios es el que lo va a vengar el pecado y todo. Pero hasta que eso no pase, dice, orad por ello. Qué difícil, ¿eh? ¿Por qué nos resulta tan difícil? Porque no somos constantes, no somos constantes en muchas cosas. Entonces nuestro corazón no cambia. Nuestro corazón no cambia. De repente así como una maquilladita, pero como por temporada. Porque nos falta muchas veces constancia. Constancia. A ti y a mí. Si es posible, en cuanto depende de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os vengáis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Por qué? Porque su venganza es justa, perfecta. Así que, si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. ¿Cuál es el contexto de estas ascuas? El versículo anterior acaba de decir, mía es la venganza. ¿No es cierto? El deseo nuestro es que esa persona se salve. Pero si no se salva, cada vez que te hizo mal, que te rechazó, eso le va a contar por parte del juicio de esas brasas
ardientes que está colocando sobre su cabeza. No desees eso para nadie, por favor. Para nadie. Para nadie. Porque Dios, en vez de eso, ser como fue Moisés. Éxodo 32, 22. Ya vamos terminando. Éxodo 32, 22. No. No. Éxodo 32. No. No es ese. Ya. 31 y 32. Ahí 31, Éxodo 31. Perdón, Éxodo 32, versículos 31 y 32. Ya sabemos la historia, becerro de oro, ¿no es cierto? Y todo lo que pasó y aconteció. Y Dios dijo, los voy a castigar. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro. ¿Qué le ruega? Que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Moisés dice, por favor, perdona a este pueblo. Y si no lo vas a hacer, bórrame a mí también del libro. Él se coloca como garante. Él amaba a su pueblo, a pesar que su pueblo le sacó canas verdes, azules, de todos los colores. Y que muchas veces lo confrontó. Y que muchas veces, ¿no es cierto?, cuestionó su liderazgo. Pero Moisés era un hombre manso, moldeable por Dios. Moldeable por Dios. Él pudo haber pedido fuego del cielo para todos los otros. No lo hace. Ese es el corazón transformado. Moisés no era así. Él no le dijo al soldado del faraón, oye, para un poquito, se te está pasando la mano. No, arremetió y lo apuñaló. 40 años después, ¿él qué dice? Este pueblo cometió pecado, reconoce. Pero yo te ruego que los perdones. Y si no, bórrame del libro, a mí también. Moisés sabía que eso no podía ser. Pablo sabía que él no podía perder su salvación, ni entregarla, ni cambiarla, ni... No. Pero expresa qué cosa, no una cosa doctrinal, vuelvo a insistir. La Biblia habla también en esas hipérboles que denotan el estado emocional de quien está escribiendo. Volvemos a Romanos. Entonces Pablo expresa su amor y su dolor continuo por Israel. El versículo 3 dice, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Versículo 4, que son israelitas. Aquí Pablo va a nombrar los privilegios que recibió el pueblo de Dios. Los privilegios que recibió el pueblo de Dios. Y cuando hablamos del pueblo de Dios, estamos hablando de que Dios tiene un pueblo que se llama Israel. Recuerde que nosotros somos injertados, lo vamos a ver más adelante. Y no está hablando de un Israel étnico. Recuerden lo que dice en Romanos 2. El verdadero judío es no la circuncisión, no es cierto, física, sino que es la del corazón. Aquellos verdaderos hijos de Abraham son los que creen. No por ser judío étnico significa que es ser salvo. Pero Dios no ha terminado su plan con el Israel étnico. No lo ha terminado. Y específicamente con la tribu de Judá, que son quienes sobreviven a las 12 tribus. No ha terminado con ellos. Sin embargo, dice que son israelitas, de los cuales son la adopción, como pueblo. Cuando
Moisés estuvo frente a Faraón, ¿qué le dice? Dice el Eterno, deja ir a mi pueblo. Israel es mi primogénito, es mi hijo. En el Antiguo Testamento, y esto era muy en la mente de los judíos, no existía una relación personal como la que tenemos nosotros con Cristo y a la vez una relación corporativa, congregacional. No existía eso. Siempre se hablaba de el pueblo, ¿no es cierto? Ahora, no todos los del pueblo se salvaron, por supuesto que no. Pero eso no quita que el pueblo es lo que se llama, ¿no es cierto?, el pueblo de Dios. Ahora, los cuales son la adopción. Dios adoptó a Israel por los méritos, lean después Deuteronomio 7:7. ¿Qué les dice? No por ser ustedes los más grandes, no por ser más poderosos, no por ser más inteligentes, sino porque a mí me plació amarlos, ustedes son pueblo. Es decir, no hay mérito en la elección, pero es lo que Dios eligió. ¿Por qué no eligió a los de Aguita, a los de acá, a los de allá, a nosotros? No, Él soberanamente eligió un pueblo y es eso. Y nosotros tenemos que no solamente aceptar, sino que orar por ese pueblo, porque son muy simpáticos, son muy agradables. Seguramente la gran mayoría sí, otro grupo no. Los ortodoxos, cuando tú vas al muro de los lamentos y ven que tú vas a orar ahí o a mirar, te escupen. Es tal su ceguera. Claro que se lo tiró un chileno, que nosotros somos campeones mundiales. No. Te escupen. Y hacen así en la tierra para que es como que se limpian de tu presencia. Yo viajé una vez de Tel Aviv a Madrid, claro, veníamos de vuelta. Y había al lado, en el medio, un señor judío, ultra ortodoxo, gordito, envuelto en un nylon. Para no contaminarse con lo que estábamos al lado. Ese viejo era una cosa, pero sí. Te juro que fue la cosa más, bueno, no la más, pero una de las cosas más extrañas que he visto. Las otras no las voy a contar. Pero esta, claro, y muchos viajan así. Son lo que se llama los ultra ortodoxos, porque hay ultra ortodoxo, y hay una serie de cosas. Esa gente vive no en la Edad Media, vive en la, quién sabe en qué. Y odian a los cristianos. Ellos no hacen diferencia entre evangélicos, testigos. Todos los que, una cruz, todos son malditos. Todos son malditos. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Orar. Orar por la paz de Jerusalén. Es el mandato de Dios. Y cuando dice Jerusalén me está hablando no solo de la ciudad, del pueblo. Del pueblo. Entonces, son los israelitas los cuales son la adopción, la gloria. Ellos vieron la gloria de Dios en el desierto, la Shekinah, el pacto, desde Abraham en adelante hasta el pacto eterno, ¿no es cierto?, en la persona de Jesucristo. Todos los pactos que hubieron a lo largo de la historia de Israel, de Dios pactando con Israel, jamás Israel pactando con Dios, eso es una herejía. Nunca el hombre hace un trato con Dios. Es Dios quien se digna hacer un trato conmigo. Y es tan hermoso porque Él hace el trato conmigo, pero Él paga todo. Él paga todo. El pacto que estableció nuestro Señor Jesucristo y que recordamos cada vez que estamos juntos. La gloria, el pacto, la promulgación de la ley, por supuesto. La Torá, los 5 primeros libros de la Biblia y posteriormente los libros proféticos. Todo ello fue dado a los judíos. El culto, en ese tiempo, como ahora, había infinidad de formas de acercarse a un supuesto Dios. Y todas eran equivocadas, todas. Los únicos que recibieron el culto correcto y verdadero fueron los israelitas. Recuerden a Moisés, el tabernáculo lo haces así, sacrificas esto, haces esto, otro, todo. Ellos recibieron eso, que era la figura, todo aquello, la figura de Cristo. Es hoy nosotros que tenemos los mismos privilegios pero cumplidos. Porque nosotros sabemos cómo acercarse realmente a Dios, cómo volverse a Él.
Eso es lo que tenemos que predicar. ¿Qué era lo que había antes de acercarse a Dios en el antiguo pacto? Salía el sumo sacerdote y decía, Dios te ama, ven nomás. No, había que matar un animalito, había que matar otro animalito, había que lavarse una vez, lavarse otra vez. Y si en una de esas se te quedó algo, te fulminaba el Señor. Eso es lo que nosotros hoy llamamos al arrepentimiento a las personas. Pero tienen que reconocer que tienen que arrepentirse, que son pecadores, que están condenados. Si hubiese sido así de fácil como hoy día decimos nosotros, no, Dios te ama, ven nomás. No, yo no sé. Esa no es la forma correcta de acercarse a Dios. La forma correcta de acercarse a Dios sigue siendo la misma. Primero, reconocimiento. ¿Qué hacía el pueblo en el Yom Kippur? Se arrepentía sus pecados. Había una ceremonia, primero que el sumo sacerdote, un sacrificio por él y su familia. Después el sacrificio de un macho cabrío para allá, el otro macho cabrío para acá. Todo era representativo. Entrar, salir, lavarse, entrar, salir, lavarse. Y todo eso es símbolo del arrepentimiento. En el caso de ellos era cubrir por un año. En el caso nuestro es ya no cubrir, sino que redimir, rescatar para siempre. Pero tenemos que enseñar correctamente el Evangelio. Tenemos que enseñar correctamente el Evangelio. Y si pensamos que los judíos tuvieron y los israelitas tuvieron esos privilegios, ¿cuánto más nosotros? Tenemos todos esos privilegios, pero cumplidos, entendidos. Entonces, mis hermanos, llega a decir finalmente el apóstol la promulgación de la ley, el culto y las promesas. ¿De quiénes son los patriarcas? Por supuesto, Abraham, Isaac, Jacob. Abraham, Isaac, Jacob. Vienen de ahí. Y acá el apóstol dice, según la carne vino Cristo, el cual es, y aquí explota el apóstol en una doxología, dice, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Claro, la mayor bendición que ha recibido Israel es que a través del linaje de una de sus tribus, el cuarto hijo de Jacob, Judá, iba a venir el Mesías. Por eso hoy día en Israel no existen otra tribu que no es Judá, porque esa es la tribu mesiánica. Es la promesa de que nunca faltará alguien en el trono de David, y David viene de Judá. Entonces, hoy día existen los judíos que viven en el estado de Israel, pero son judíos. Entonces, cuando el Señor venga por su Efraín, su iglesia, su pueblo gentil, ¿no es cierto?, que fuimos dispersados por las naciones, y aquí todos los que asisten a los estudios saben perfectamente la bendición de Efraín y todo esto. Dios va a tratar otra vez con la casa de Judá. Porque ¿quién rechazó al Mesías? ¿Las 12 tribus? No, Judá. Y es con Judá quien tiene que tratar Dios. Entonces, la mayor bendición hacia el pueblo de Israel es que a través de ello vino el Mesías, nuestro Salvador. Por eso Jesús le dijo a la samaritana, la salvación viene de los judíos, porque Jesús es judío. Por eso un cristiano antisemita es una contradicción. No podemos estar de acuerdo con todo lo que hace el Estado de Israel, es una cosa, pero otra cosa es el pueblo de Dios. Sin duda alguna, Dios no estuvo nunca de acuerdo con lo que hizo el Sanedrín, que podríamos decir el Estado de Israel, pero dio la vida por su pueblo. Entonces, mis hermanos, el capítulo 9, 10 y 11 nos va a llevar bastante tiempo. Vamos a tratar de ir resumiendo aspectos de este tipo, pero vuelvo a decir, como siempre, vuelve a leer. Si has tomado apuntes, ya sea en el primer servicio o en el segundo servicio, ve apropiándote de esto y que no resulte algo extraño, sino que vaya adquiriendo esa dinámica de lógica en nuestra mente como hijos de Dios. Nos ponemos de pie para orar. Señor, te damos gracias por tu pueblo, por Israel, del cual nosotros somos parte también, Señor. Aun cuando hoy Él está
ellos están en una condición de venda que tú soberanamente has decidido poner momentáneamente, como dice el Señor, porque ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta un momento y un periodo determinado, Señor. Oramos, Señor, también por nosotros para que aprendamos del corazón del apóstol Pablo, que es el tuyo, Señor, a amar como tú nos amas, Señor, a aquellos que están sin ti. Señor, hay tanto por lo cual estamos en desacuerdo con las personas, Señor, tanto. Pero esos desacuerdos, Señor, muchas veces generan en nosotros rabia, odio, aborrecimiento, Señor. Hoy día se ve eso con tanta claridad, Señor. Tanto que nosotros, Señor, despreciamos a otros muchas veces, Padre. Y la verdad que nunca, jamás estaremos de acuerdo con los actos de aquellos que cometen eso, Señor. Pero debemos tener misericordia y necesitamos aprender a tenerla, Señor. Y eso no va a ocurrir si no somos constantes en ti y en todas las cosas que tú has provisto para nuestro crecimiento. Señor, oramos también para que nosotros podamos tener en nuestro corazón permanentemente a aquellos que amamos, Señor, que están sin ti, a aquellos que nos han hecho daño, a aquellos que quizás nos han perseguido, a aquellos, Señor, que nos han criticado, a aquellos, Señor, que están sin ti en cualquier forma, Padre. Oramos por eso, Señor, porque nunca somos más parecidos a ti cuando hacemos eso, Señor. Nunca nos parecemos a ti haciendo milagros, nunca nos parecemos a ti, Señor, ni siquiera haciendo una predicación. Realmente nos parecemos a ti en todo su esplendor, Señor, cuando amamos como tú amas. ¿Cuán difícil es? Imposible, pero somos tus hijos. Y si tu Espíritu Santo mora en nosotros, Señor, ese fruto surgirá. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén.